diagrama hierro, carburo de hierro o diagrama, ¿sí? Hierro cementita. Hierro, y fíjense que la aleación de acero es una aleación hierro con carbono, pero ¿por qué yo no pongo aquí hierro carbono? ¿Mm? Yo pongo hierro, carburo de hierro, y recuerden que cuando hablamos de los estabilizadores de carburos, vimos que es un compuesto que está formado por un metal y un carbono, y fíjese que esto es un carburo, es decir, el carburo de hierro. ¿Por qué lo vamos a hablar así? Porque si ustedes se fijan en este diagrama, mire que tengo hierro y aquí yo tengo carburo de hierro, pero yo no lo tengo al 6%, sino al 6,67%. ¿Qué quiere decir? Que el diagrama hierro-carbono sigue por allá hasta el 100%, pero resulta que al 6,67% forma un compuesto químico, el hierro con el carbono, que es el Fe3C, que es el carburo de hierro, y ahí, pues hasta ahí vendría mi diagrama, porque mi diagrama que yo necesito, porque yo recuerden que los aceros van hasta el 2% de carbono, mírenlos acá 2%, y las fundiciones hasta el 6,67. Sin embargo, las fundiciones solo se utilizan por acá. ¿Listo? Entonces, por eso yo tengo, es un diagrama de hierro, carburo de hierro, es un diagrama de equilibrio, y mire todo lo que hay. Entonces vamos a empezar a mirar un poquito de eso. El hierro puro. Recuerdan que el hierro es alotrópico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cambia su estructura cristalina según la temperatura. Aquí tengo hierro puro, entonces fíjese que esta sería la lineecita de hierro puro, y tengo una temperatura aquí de 912, y tengo una temperatura de 1394, y tengo una temperatura de 1538. Mírenla acá. ¿Qué quiere decir esas temperaturas? PSC, ¿sí? Estructura cristalina BSC para el hierro hasta 912. De ahí cambia una estructura cristalina FSC. ¿Hasta cuánto? Hasta 1392. Y en 1392 vuelve una estructura cristalina FSC. ¿Hasta cuánto? Hasta 1538. Y el 1538 se funde. Es decir, la temperatura de fusión del hierro. ¿Sí? Sin embargo, mire que aquí aparecen unas letras. Miren. Gamma, austenita, por aquí está, que no se nota mucho, sería alfa, ferrita, ¿sí? Y aquí tenemos Fe3C, que la llamamos cementita. Entonces, fíjese que estas son fases, así como llamamos alfa, beta, esto es lo mismo. Entonces, mire que yo tengo una fase aquí, ¿sí? Gamma, que lo llama austenita, que tiene una estructura cristalina FSC. Yo tengo una fase por aquí muy chiquitica que yo la llamo ferrita, que tiene una estructura cristalina BCC, y aquí yo tengo una fase que yo llamo delta, que es una estructura cristalina BCC también. Esto, fíjese que aquí estamos de estado líquido a estado sólido. Generalmente a nosotros como ingenieros mecánicos no nos va a interesar cuando viene el líquido a sólido. Nos va a interesar el estado sólido. ¿Por qué? Porque nosotros como ingenieros mecánicos lo que vamos a hacer es darle forma a un metal. No lo vamos a fundir, ¿sí? A no ser que venga de un proceso de fundición directamente a molde, pero recuerden que estamos hablando de aceros, y los aceros son aleaciones en general para Brough, es decir, que hacemos la pieza en estado sólido. Entonces, a nosotros nos va a interesar, en otras palabras, no nos interesa esto, sino nos interesa esta parte. Y miren que esta parte ahora también nos interesa, vamos a hablar ahorita solo de aceros, es decir, hasta el 2%. En otras palabras, nos va a interesar solo este cuadrito, ¿sí? Y realmente se reduce casi hacia este sector, ¿sí? Muestre a ver si lo tengo por aquí. No, no lo tengo por aquí. Entonces mire que yo tengo acá, ¿sí? Realmente lo que me va a interesar a mí es este pedacito de ese gran diagrama. ¿Qué tengo aquí? ¿Sí? Mire que lo que yo tengo aquí, esto es muy parecido a lo que yo tenía antes.
a lo que estamos resolviendo. Mire, mire cómo es la forma, ¿sí ven? Unas alas ahí de mariposa y una cosa acá y aquí otra cosa. Y mire lo que yo tengo aquí es parecido, mire. Acá, acá y aquí tengo también la misma región, ¿sí? Pero fíjese que aquí, ¿cuál es la diferencia? Esto es un sólido, gamma, mientras que aquí que tenía un líquido. Entonces, y aquí hay un punto como una reacción eutéctica, pero esta yo no la voy a llamar reacción eutéctica, sino la voy a llamar eutectoide. O sea, le cambio el final. ¿Por qué? Porque es una reacción donde me dice un sólido 1, ¿sí? Es equivalente a un sólido 2 más un sólido 3, ¿sí? En otras palabras, en lugar de tener líquido, tengo un sólido y en este momento tengo un sólido que es gamma. O sea, en otras palabras, lo que me está diciendo aquí que gamma origina un sólido 2, que ¿cuál es? La ferrita alfa, más un sólido 3, que es el carburo de hierro, o lo llamo también cementita, el carburo de hierro. Dejémoslo aquí. ¿Listo? Entonces, gamma, sólido 1, origina sólido 2 más sólido 3, alfa más cementita. En otras palabras, y llamándolos por su nombre, la austenita, que es la gamma, me origina ferrita más cementita. ¿Qué quiere decir eso? Obviamente aquí la gamma es la austenita, alfa es la ferrita y F3 es la cementita. Y mire aquí el punto, mire este punto, este sería el punto eutectoide. Y es la misma cosa, lo que hemos explicado arriba prácticamente aplica para acá. Es decir, lo que expliqué aquí, que es el eutectoide y que tengo unas fases preeutectoides, también puede ser aplicado tanto a este lado del diagrama como a este lado del diagrama. ¿Sí? Lo que pasa aquí es igualito. ¿Cuál es la diferencia? Ya no voy a decir aquí que tengo un líquido, sino voy a decir que tengo austenita, gamma. ¿Entendido? Entonces, a pesar de que vemos este diagrama que está como, digamos, como inentendible y todo, realmente, si miramos esta partecita, ¿sí? Es lo que ya hemos visto. Se los voy a dejar aquí para que lo vean de una mejor forma y vean que es lo mismo que estamos venido haciendo durante toda la mañana. Entonces tengo algo acá, ¿sí? Lo que pasa es que aquí es tan pequeñito que no lo veo. Tengo una línea, ¿sí? Y tengo algo así, y tengo algo así. Bien. Pero aquí en lugar de haber líquido, hay gamma. Aquí esto será alfa. Y por aquí yo tengo mucho más allá, tengo el carburo de hierro. Fe3C. ¿Mm? Lo mismo. Lo que pasa aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es la cuestión ahí? Ahora sí vamos con valores. Entonces, para el acero, ¿cuál es el valor aquí de este? Ustedes lo pueden leer ahí del diagrama, pero se los voy a decir de una vez. Esto es 0.8% de carbono. Según la bibliografía, también hay unos que dicen no, no 0.8, sino 0.77, y obviamente los problemas varían un poquitico, la respuesta. ¿Aquí qué es esto? ¿Sí? Como ustedes alcanzan a observar ahí, es 0.025% de carbono. ¿Sí?
¿Qué es a temperatura ambiente acá? Bueno, ¿esta qué temperatura es? Esta temperatura es 727 grados centígrados. En otras palabras, el punto eutectoide es 727 grados centígrados, ¿sí? A 0.8% de carbono. Mírenlo acá. Aquí está, miren. Entonces, a 727 alfa puede disolver 0.025 de carbono y a temperatura ambiente, digamos que está acá, entonces temperatura ambiente, ¿sí? Alfa puede disolver únicamente 0.002%. Ojo que aquí hay confusión porque como los dos son 2, hay veces que, mire que aquí tiene otro 0, ¿listo? Y aquí la cementita está al 6.67% de carbono. En otras palabras, el vector total, fíjese que lo podríamos sacar con estos números. Bien. Y básicamente eso es. Además de eso, a estas líneas, a esta línea que es la línea eutectoide o la temperatura eutectoide, la ya vamos a llamar a 1. A la línea de este señor, a este lado, la voy a llamar a 3 y a esta línea la voy a llamar y a esta línea la voy a llamar AC sub M. Y entonces como el punto 8, ¿sí? El punto 8 es el porcentaje de carbono, el punto eutectoide. Entonces los que estén para este lado los voy a llamar hipoeutectoides y los que estén a este lado los voy a llamar hipereutectoides. Hipo, bajo, hiper, alto, 0.8% de carbono. Hipo, bajo carbono, o sea, los aceros que tienen menor de 0.8% de carbono, hiper, los aceros que tienen mayor de 0.8% de carbono, y el acero eutectoide sería el que tiene 0.8% de carbono. Entonces, fíjese que aquí tenemos las micrografías, la misma cosa que habíamos visto. Mire, tengo el acero hipereutectoide, es decir, por arriba del punto eutéctico. ¿Qué tengo? La misma cosa, tengo aquí hacia arriba de esta línea que es la AC sub M, tengo austenita, lo mismo que en el eutéctico que tenía líquido. Una vez voy bajando, tengo austenita y tengo ferrita. Recuerden que esto sería el líquido y esto sería el proeutéctico, el preeutéctico. Y entonces fíjese que aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la cementita va a nuclear, es decir, se va a formar no como un grano, sino se va a formar en los límites de grano de la austenita. ¿Sí? Y aquí, cuando pasa ese punto, ¿qué pasa? La austenita que quedaba antes, ¿sí? Llega a la composición química, va bajando, llega al punto eutectoide, como habíamos explicado el líquido en el eutéctico, y eso se transforma en ¿qué? En el eutectoide. Este eutectoide también lo vamos a llamar de otra forma, lo vamos a llamar perlita. Entonces, fíjese que la micrografía sería muy parecida. ¿Qué tengo? Unos preeutectoides, que es la cementita, y tenemos la perlita, que es un constituyente, es decir, las láminas de qué? De cementita más perlita, mírenla acá. Ahora, para este lado, la misma cosa, parto de cementita, aquí en esto se empieza a formar, ¿sí? La ferrita, pero la ferrita se forma más gruesa, es más, como más, mire que aquí esto es finito, aquí esto es grueso, y la austenita que queda restante reacciona porque va bajando, mire, bajando la composición, aquí está el líquido, hasta el punto eutectoide, va bajando y la austenita sufre la reacción eutectoide y entonces tengo esta micrografía. ¿Sí?
En otras palabras, ¿qué tengo? Que la austenita me está dando en equilibrio, este es diagrama de equilibrio, la ferrita más la cementita en enfriamiento lento. Esto lo dejamos para explicarlo más tarde. ¿Y qué es la ferrita? Entonces la ferrita es una solución sólida, ya sabemos, con una estructura cúbica BCC y es estable a temperatura ambiente. Sus propiedades mecánicas, un Rowell B de 90, recuerden que Rowell B no es que sea muy duro, pero 90, o sea, es lo máximo. Un Yield Strength de 40.000 PSI, un porcentaje de elongación de 40% y es una fase débil. Es decir, mire la elongación tan grande, es muy dúctil, 40%. La solubilidad máximo a 0.025% de carbono, lo que teníamos 723 y a temperatura, yo me equivoqué, es 0.008, no 0.002. La cementita que tengo es un compuesto intermetálico. Sí, claro, miren, es un compuesto químico. En este caso lo llamamos intermetálico porque es un carburo. Es estable a temperatura ambiente y su estructura cristalina es bien diferente, es una ortorrómbica. Recuerden que nosotros habíamos mencionado que habían 3 estructuras diferentes, solo vimos 3. Bueno, esta es una de ellas. Las propiedades mecánicas, el Yield Strength 5000 PSI no es nada, ¿sí? Fíjese que el límite de elasticidad es bien bajito. El Rowell C 68, recuerden que Rowell C es lo más duro y 68 es súper duro, es decir, esto es una cosa hard, es decir, súper frágil y tiene alta resistencia a la compresión. Mire que aquí no me dice nada de porcentaje de elongación, ¿por qué? Porque no es dúctil, ¿sí? Es frágil completamente. Y la solubilidad, sí, no tiene solubilidad. ¿Por qué? Porque es un compuesto intermetálico, es decir, es 6.67% de carbono, 1 de carbono, 3 de hierro, para recortar, no es una solución. Tenemos la perlita, que es el constituyente, que esas son las dos fases. Es una mezcla de dos fases. ¿Cuáles? La ferrita más la cementita. Y como es una mezcla de dos fases, miren lo que pasa aquí. Tiene un Yield Strength de 120.000 PSI, o sea, su resistencia mecánica es bastante interesante. Y la dureza también. Y la elongación, mire, 20%. Es decir, este es un material que, a pesar de que es duro, es dúctil. ¿Sí? Y tengo una solubilidad de 0.8% de carbono. Y finalmente la austenita, ¿sí? Que es una solución sólida FSC, ¿sí? Es estable por encima de 723 grados centígrados, es decir, por arriba de 723 grados existe. Mire la ferrita por debajo de 723 grados existe. Y mire esta tan interesante. Mire el Rowell C, 40 Rowell C. Es decir, es dura. Pero además de eso tiene una resistencia mecánica alta. Pero además de eso tiene ductilidad y tiene alta tenacidad. Es decir, en otras palabras, esta es una fase especial, porque generalmente nosotros estamos acostumbrados que si tiene alta dureza es frágil. ¿Sí? Esta no aplica eso. Esta fase tiene alta dureza, pero además de eso es dúctil y tiene alta tenacidad. ¿Sí? Entonces esas serían como las fases. Generalmente si existe la ferrita, no existe la austenita, y si existe la austenita, no existe la ferrita. ¿Por qué? Miren esto. La austenita es la que de la austenita parte o nace la ferrita y la cementita. ¿Sí? Si tengo ferrita y cementita, no hay austenita. O si tengo ferrita y cementita y la caliento, da origen a la austenita. ¿Sí? ¿Por qué? Miren que acá tengo la austenita arriba y tengo la ferrita y la cementita abajo. Y finalmente, para terminar hoy, vamos a ver las micrografías. Entonces, fíjese que este es un acero hipo, 0.8%, ¿sí? Este es un acero con un porcentaje de carbono muy bajito. ¿Qué quiere decir? Que está pegado por acá, casi todo es ferrita, ¿sí? Entonces, la microestructura casi que va a ser algo monofásico.
Este es un acero hipo, pero está mucho más pegado hacia acá, es decir, estamos hablando de un acero hipo por acá, si no tan pegado acá, sino por acá. Y miren que, como hemos definido, tengo unos pre-eutectoides de, esto sería ferrita, y tengo el eutectoide de perlita que está conformada por ferrita y cementita, pero yo no alcanzo a ver, mire que aquí se alcanzan a ver un poquito las láminas. ¿Por qué? Porque esas son láminas tan pequeñas que con el aumento del microscopio no alcanzó a ver las láminas. Tengo la eutectoide, fíjese que aquí no veo granos pre-eutectoides, todo es eutectoide, todo es constituyente, es decir, la perlita, cementita más eh, ferrita en estado laminar. Miren acá, esto es desde otra micrografía, mire aquí las laminitas y volvemos. Aquí hay laminitas, lo que pasa es que son tan pequeñitas que no las alcanzo a ver. Y aquí está el acero hiper, que tengo también, o sea, hiper es mayor al 0.8%, que tengo una estructura también que tiene pre-eutectoides, pero en este caso es cementita. Y recuerden que la cementita o el carburo de hierro es lo más duro. Y fíjense en la diferencia, ¿sí? Yo lo puedo ver a simple vista. Mire, yo veo esto, yo sé que es hiper. ¿Por qué? Porque mire que el pre-eutectoide, ¿sí? Es muy finito y está en los límites de grano, mientras que este preutectoide forma casi como granos. Entonces, es muy fácil de identificar. Mírenlo aquí, miren las láminas de perlita y miren la cementita. Como la cementita es frágil, entonces estos son aceros muy duros. Y recordemos cuando vimos el acero al carbono, que veíamos unas gráficas que lo único que se incrementaba por arriba del 0.8% era la dureza. ¿Y por qué 0.8%? Precisamente porque es la punto eutectoide. ¿Entendido? Entonces, aquí tengo esto como es frágil. Si yo tengo una fractura, seguramente la fractura se me va a venir por todo esto, que es la parte frágil. Es decir, esto es como si fuera un vidrio. ¿Listo?